¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast de temas internacionales con sobrevuelos nacionales. Y alguien me apuntaba por ahí en la semana, y de vez en cuando filosofía. Esa es otra cosa que le estamos agregando. La carcajada que usted acaba de escuchar es de mi no pariente Paz Zárate. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, ¿y tú? La mejor definición que el grado de filosofía que incluye No Somos Nada. Y aprovechando eso, le comento como siempre que las opiniones vertidas por Paz y Carlos Zárate solo los representan a ellos y a nadie más, y no necesariamente constituyen la línea editorial de Canal 13. Saludados todos, dicho dónde nos vamos a escuchar y tal. Me quedé pensando esta semana que ha sido una semana fructífera en muchas cosas con respecto al fallo civil contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se quedó corto de acusarlo por violación, pero lo condenó por abuso sexual y por difamación, y le impuso una multa de $5 millones, que por supuesto los abogados de Donald Trump ya han dicho que van a apelar. Y nos queremos detener a hacer un par de consideraciones con respecto a la gravedad de lo ocurrido en sí mismo, pero también a cuál será la inercia política que desarrolle eso. Entonces yo voy a colocar en este juego imaginario con Paz la primera carta. Si bien la condena es importante, porque señala que hubo una conducta que merece ser penada, lo cierto es que está muy lejos de provocar efectos políticos en un país cuya constitución establece que para ser presidente de Estados Unidos lo único que hay que tener es haber nacido en los Estados Unidos y haber tenido tener más de 35 años de edad. No hay ninguna parte de la Constitución de los Estados Unidos que diga que una persona tiene que tener una hoja limpia de antecedentes y que no puede ser condenada judicialmente, como sucede en todos los demás países. Y por lo tanto, hay muchos sectores que estiman que sí es correcto aquello de la sanción civil, pero que no va a producir efecto político alguno y que más bien le va a permitir al expresidente y a sus partidarios ratificar su posición polarizada con respecto a las investigaciones, no solo en el ámbito de conducta, sino también en el ámbito electoral que se están desarrollando en los Estados Unidos. Sí, esta condena es particular porque es civil, que tiene otro estándar que las investigaciones de tipo penal. Y además incluso cuando los mayores analistas judiciales respecto a este caso, de Estados Unidos respecto a este caso, hablaban del mismo, no le veían demasiado futuro a esta acción porque los hechos constitutivos de este caso sucedieron hace muchos años. Entonces, quizá los otros que estamos esperando, que son realmente de gran envergadura, por ejemplo, el que se refiere a la asonada del 6 de enero, o lo que sucedió en Georgia, la presión para alterar los resultados de la elección en ese estado, quizá, y aquí estamos especulando, harán mayor mella en la candidatura de Trump en lo reputacional, porque como bien recuerda Carlos, efectivamente no hay, desde el punto de vista constitucional, no hay un requerimiento, una necesidad de tener una hoja de vida limpia en cuanto a procesos judiciales. Así que me impacta este caso de todas formas, porque personalmente la persona sí se veía la periodista que fue afectada por esta conducta, sí, siempre se veía bastante honesta en la explicación del caso. Y del punto de vista de como mujer, siempre es impactante escuchar estas historias. Además, cómo las cosas han cambiado desde la década de los 80, cuando esto ocurrió, hasta ahora en el discurso público, es decir, lo que es aceptable y lo que no. Aquí hay un tema que uno va a tener que empezar a pensar y se aplica, como siempre decimos en nuestro podcast, con un sobrevuelo bien largo sobre las sociedades en las que uno trabaja habitualmente. El problema de fondo aquí es si por fines políticos una acción como esta no significa nada. Y ahí es donde yo me pongo a pensar. Si finalmente es tanta la polarización o el grado de poder que tiene una figura política con respecto a sus electores, que esto pasa a constituirse en una, como dice Trump, solo lo estoy citando, no quiere decir que esté de acuerdo con él, que sea una cacería de brujas. Y entonces el cuestionamiento no es sobre la sentencia. El
cuestionamiento de Trump viene desde hace mucho rato y obedece a todo lo que le conocíamos a Estados Unidos como establecimiento. Y eso cambia un paradigma porque finalmente, si uno se detiene a revisar la forma en que el expresidente manejó su campaña que lo llevó a la presidencia y la forma como está manejando esta campaña que lo tiene con 40 puntos de ventaja sobre el señor DeSantis de la Florida y algo así como 46 puntos de ventaja sobre Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, es la forma adecuada. Cuando uno se somete a la justicia en una sociedad moderna, lo primero que uno presume es que la justicia va a actuar como tal. Claro. Y usted que es abogada lo sabe mejor que yo. A cada uno lo suyo. Si lo suyo que a mí me toca, me parece que es reprobable, rechazable y desconocible, hay algo ahí que no está funcionando. Sí, mira, lo hemos dicho varias veces cuando hemos hablado de Trump en este podcast, que en el fondo, si una semana es un largo tiempo en política, el tiempo que queda de aquí hasta las primarias puede ser una eternidad. Y hay yo creo que hay un grado de incerteza todavía muy amplio, porque tampoco sabemos en qué términos, por ejemplo, se van otros procesos que estamos mencionando, que son más de una entidad mayor, que cómo van a resultar. Así que entre los que mencionamos se nos olvidó mencionar también lo de los archivos. Los archivos secretos en Mar-a-Lago. Los archivos, claro, los documentos clasificados del Archivo Nacional, claro, que él se llevó para la casa, literalmente para la casa. Entonces, yo en esto dejaría todavía la pregunta en el aire, por el tiempo que falta, porque por desconocer exactamente cómo van a seguir adelante esas otras acciones. Y entonces creo que tenemos que dejarlo como en observación. Realmente yo veo todavía gran incerteza respecto a cómo esto va a afectar el desarrollo de las elecciones presidenciales y las primarias incluso en Estados Unidos. Antes de cambiar de tema, y como yo soy el niñito díscolo de este grupo, de este dueto, de esta pareja, de este dúo, yo sí creo que hay cosas que pueden pasar. Y una de las cosas que va a pasar, y por eso dije el acoso sistemático de Trump al establecimiento, es que cualquier fallo judicial para Trump es cuestionable porque hay una cacería de brujas. En su narrativa, dices tú. Claro, la gracias por el apoyo. La narrativa de Trump es que todo es una cacería de brujas. Sí, claro. Sí. ¿Dónde me preocupo yo? Y por eso abrí esta puerta. Porque quien está absolutamente polarizado y cree que Trump le está diciendo lo que él quiere escuchar, lo que diga o no diga el sistema judicial de los Estados Unidos va a dar lo mismo. Y hay una cosa muy complicada que comenzó cuando el entonces presidente Trump desconoce el sistema electoral y comienza un ataque contra el sistema electoral preparando un eventual robo de la elección que todavía es su caballito de batalla. A mí me da la sensación que falta una eternidad. En política 1 hora es una eternidad y 5 segundos también. Pero uno puede ver en el ambiente señales que te van dejando ver que dígase lo que se diga, la gente que respalda a Trump lo va a seguir respaldando masivamente y que su poder sobre el Partido Republicano o sobre las bases de ese partido es inmenso. Y eso no ha cambiado, porque en otras partes del mundo, cuando tú acusas a un político de un delito sexual, su popularidad al piso y su función pública también, y aquí no va a pasar eso. Bueno, con la excepción de ciertos casos, por ejemplo, Berlusconi, que no solamente fue acusado, sino que, digamos, hubo una condena y él hizo algunos trabajos comunitarios y ha vuelto a la política, no en el primer plano, pero sí en un segundo plano importante. Entonces, ahora lo que me llama la atención, y quizás con esto cerramos el tema, es que, por ejemplo, en el caso de Berlusconi y en el caso de Nicolás Sarkozy, dos ex figuras primarias de la política de cada uno de sus países, ninguno de ellos acusó casos de brujas al nivel que lo hace Trump, porque habrían dinamitado la credibilidad de toda la juridicidad, de todo el Estado de Derecho, el sistema de cada uno de sus países. Entonces, sus defensas eran bien específicas y no esta especie de dinamita al sistema que hace Trump, y que a mí personalmente me recuerda
evoca para mí un poquito la defensa que hace Cristina Fernández en un ámbito completamente diferente, que es decir, que todo el sistema de alguna forma está corrupto, de que todo el sistema está utilizado políticamente, y eso como una defensa primaria, más que yo no hice, yo personalmente no estuve involucrada en los hechos X, Y y Z, tiene un efecto diferente para el país como tal. Usted me abre puertas, entonces me obliga a contestar. Ya. Pero prometo que va a ser la última respuesta, porque el tema que viene es bien importante para nosotros. A mí, yo siempre recuerdo que cuando empecé a aprender de política en general, no soy político, una de las cosas que a mí siempre me dijeron fue que muchos líderes cimientan su prestigio en la autoridad moral. Una autoridad que está conseguida por una trayectoria pública impecable. Y hay otros que sustentan su poder a través de la confusión y a través de hacerle ver a las personas que los únicos que pueden salvar el problema son ellos. Y de esos hay de ambos lados a través de la historia los que usted quiera conseguir. Desde Hugo Chávez, Fidel Castro, el señor Ortega en Nicaragua, que cada vez está más dictador que el día anterior. Y del otro lado está Cristina. Cristina está al lado de Ortega más bien. Del otro lado está Duterte en Filipinas, está Bukele en El Salvador y también Trump. Entonces lo que está en juego aquí no es a quién escogen como presidente, eso es parte del asunto. Creo que los Estados Unidos tienen en juego en este minuto es cómo recupera su prestigio y su talante ante el mundo, porque esto va haciendo mella en el prestigio. Óigame, nómbreme una ciudad europea que a usted le guste. Todas. No, una. Ya, pues pasa, ayúdeme. A ver, Roma. A mí me gusta porque es la única que conozco. Conozco dos ciudades europeas. Sí, dos ciudades europeas. Manchester, en England, en the United Kingdom, y conozco Madrid, España. Ya. No, si no estoy loco. Se cumplen un nuevo aniversario de Europa como tal. Y con Paz queremos hacer un sobrevuelo que lo va a hacer en su mayor parte Paz con respecto al tema de la Unión Europea y lo que eso significa para el resto del mundo. Empecemos. Se firmó un tratado de carbón y acero en el 50 para evitar guerras, en realidad para controlar la producción y evitar agresiones con el rearme. Y eso se convirtió en un pacto político de vasto alcance que le ha marcado a muchos otros pactos en el mundo maneras de hacer las cosas. Sí, esta semana se celebró el Día de Europa, es en recuerdo de la Declaración Schuman, y Schuman siendo el creador, como bien recuerda Carlos, de la Comunidad del Carbón y del Acero, que es el embrión de la Unión Europea que conocemos hoy, que ha tenido distintas encarnaciones a lo largo de las décadas, y que ahora constituye algo diferente de una organización internacional, porque desde hace más de unos 20 años, lo que tenemos es una organización supranacional, es decir, una especie de derecho, que no es el derecho internacional normal, que se superpone al derecho nacional, y eso hace que los compromisos se cumplan de una forma muy marcada, y eso es la diferencia de lo que nosotros podemos llamar las organizaciones internacionales normales. Entonces, la Unión Europea es un tipo muy particular, muy peculiar, y no hay ninguno otro en el panorama que se le asemeje, y de gran éxito por lo demás. Como bien también recordó Carlos, el origen era evitar las guerras nuevamente en ese continente, pero en el fondo han marcado un derrotero mayor en términos de cómo pasar de la simple coordinación a la cooperación a algo mucho más sólido. Y con el caso del Brexit quedando como una peculiaridad, porque a diferencia de los pronósticos que hubo en el momento, y yo me incluyo ahí, el Brexit, como fue tan complejo, en vez de incentivar a otros a salir de la Unión Europea, ocurrió lo contrario. Le pasó a los demás como eso cuando uno llega envalentonado cuando es niño y dice a la mamá, me voy de la casa. Y la mamá le pasa a uno un billete de 10 pesos, que te vaya bien, una mochila con la ropa, le dice, la puerta está abierta. ¿Y en qué se va a ir? Bueno, ¿y en qué me voy? No sé, no se quiere ir. Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención de la Unión Europea como ente. Ceder para ganar.
Ese fue un principio que cuando uno lo mira desde afuera, comercialmente hablando, militarmente hablando, económicamente hablando, es muy poderoso. La Unión consiguió, en la primera unión, la de los 14, porque ahora van 27, Sí, 27, sí. la unión primera de los 14 era el ejemplo perfecto de ceder para ganar. Es decir, yo tengo una industria muy potente en esto y usted tiene una industria muy débil. Hagamos un pacto para que nos beneficiemos los dos y no sigamos peleando entre los dos porque no hay mercado para dos. Eso debió haberse traducido esencialmente en otro tipo de ejemplo mundial que lamentablemente por las formas políticas, y aquí de nuevo hablamos de política con paz, no se pudieron hacer. El Pacto Andino en algún minuto, pacto subregional nuestro, que trató de copiar a la Unión Europea y el resultado fue lamentable, no llegamos ni cerca. Es decir, ni siquiera nos pudimos poner de acuerdo en quién producía qué y por qué. Y así sucesivamente varias iniciativas. Finalmente lo que hizo la Unión, para volver contigo, fue señalar que los actos económicos producen actos políticos y los actos políticos producen actos económicos. No hay tal que pueda hacer un tratado de libre comercio sin política o pueda hacer un tratado político sin comercio. Sí, bueno, el comercio, y esto tiende a olvidarse, el comercio no es value free. No, el comercio se traba sobre la base de ciertos valores que fueron claramente definidos. Entonces, aquí, de hecho, a mí me impacta que aún encontremos por ahí alguien que se refiere a la Comunidad Económica Europea, que ya hace mucho tiempo que no existe. La Unión Europea se llama Unión Europea como tal porque incluso desarrolló un área, una pata de defensa. Y logró, además, sobre la base del derecho, porque hay que decir que esto es un edificio jurídico en distintas áreas de la actividad económica bueno, y otras complementarias, digamos, lograr una homogeneización que incluso permitió la creación del euro, sobre el cual habían dudas, ¿tú te acuerdas, Carlos, al principio, cómo eso iba a funcionar? Y finalmente el euro se ha mantenido bastante firme. Es decir, pese a las presiones. Exacto, sí, pese a las presiones. Y la expansión, que sobre eso sí hay más críticas, que fue rápida para absorber a los países que estuvieron detrás de la cortina de hierro. Algunos piensan que fue demasiado rápido. Finalmente parece haberse asentado. También te recuerdas cuando cayó el muro, cómo Alemania se unificó y también toda esa parte de Alemania Oriental pasó rápidamente también a ser parte del modelo europeo con todo lo que significa en términos de burocracia. Entonces, han habido varios hitos, desafíos para la Unión Europea, para esta construcción, que han llegado al punto, y esto me gustaría destacarlo, que hoy, por ejemplo, Francia y Alemania, que siguen siendo para mí los motores de este trabajo que se inició con ellos, esta semana la canciller alemana va a participar de la reunión del gabinete francés y viceversa. Es decir, es tanta la unión, es tan firme la unión de propósitos entre Francia y Alemania, países que en el pasado se peleaban por Alsacia y Lorena y por otras cosas, tan frecuentemente que han llegado al punto de esta especie de gabinete binacional muy seguido, de una forma muy íntima, muy cercana. Entonces, es verdad que ellos son como región y a la integración que han llegado es algo muy difícil de imitar. Y no porque hayan partido en todos los casos, de una similitud. Es decir, ellos han construido a veces sobre la diferencia marcada, pero han trazado un camino y se han comprometido con ese camino. Y eso también permitió que en el caso del Brexit, a pesar de las presiones, permanecieran siempre negociando juntos frente al Reino Unido. O sea, no hubo caso de intentar por otros lados separarlos. Así que los embates los ha resistido bien y eso explica, a pesar de que hay áreas donde, por ejemplo, la área de migración, donde el trabajo está lejos de ser ideal, la Unión Europea se mantiene bastante firme e incluso en este mundo polarizado en el cual estamos, a un nivel muy fuerte si uno lo compara con el momento actual de Estados Unidos. Hay una cosa ahí que es bueno resaltarla. Pasas el tema
de cómo funciona. Yo quiero retomar algo ahí. Cuando Francia y Alemania consiguen el acuerdo de la Declaración Schuman, el año 50, venían de una guerra particularmente cruel, en que Alemania ocupó París. Eso a nadie se le puede olvidar. O podemos decir que venía de 2 guerras. También. Las 2 cruentas. Y si fuera por eso, veníamos de guerras desde... Ya. Pero más allá de eso, el año 50 viene a determinarse una guerra devastadora en la que Alemania ocupa a Francia. Y cuando ellos se sientan a negociar el año 50, lo que dicen es, espérate, antes de hablar de lo que nos enfrenta, hablemos de lo que nos acerca. Y ese principio de negociación que uno podría decir es obvio, no es tan obvio. Y es el principio de negociación, por ejemplo, que en Sudamérica no hemos podido conseguir. Yo no quiero hablar de cuál es la asimetría que tengo como chileno con Brasil. No, hablemos de qué me acerca con Brasil. Porque cuando yo sé lo que me acerca, puedo enfrentar lo que me aleja. Ese principio de negociación europeo marcó muchos otros acuerdos que se consiguieron bajo ese principio. Se consiguieron también con una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que la Unión tiene liderazgos matizados. Ningún país tiene la hegemonía, se van rotando todas las instituciones, de tal manera que en ciertas emergencias hablan unos, en ciertas situaciones hablan otros, y todos valen igual. Y ese también es otro principio. Por muchas partes del mundo, los pactos que se firman siempre son pactos de poderoso con otro menos poderoso. Y por lo tanto, el poderoso toca el tambor, ¿no? El poderoso va y dice pum, 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 por aquí. Y el que toca el tambor dice, pim, 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 ya, yo voy. No, en Europa no. Y curiosamente en Europa, me acuerdo mucho, porque te lo mencioné antes de que viniéramos para acá, el tema de las flotas pesqueras y el lío que se le armó a la Unión, y la Unión sacó adelante el tema de las flotas pesqueras, pese a que nadie estaba de acuerdo con eso. Pero entienden ellos que cuando hay esta supranacionalidad, la decisión que se toma es en favor de todos y de ninguno en particular. Eso para mí es casi que la piedra angular, si uno tuviese la posibilidad de decidir en política exterior. Creo que la piedra angular de la política exterior, perdón el enredo, es ¿qué me acerca contigo? Porque cuando yo sé lo que me acerca, puedo tratar lo otro. Y lo otro, Carlos, o sea, si uno piensa en todos los embates resistidos a través de los tiempos, por ejemplo, ¿te acuerdas de la época muy conflictiva entre Grecia y Alemania? ¿Te acuerdas del ministro Varoufakis que hablaba pestes de Alemania? ¿Sí? Y sin embargo, estaba Merkel. Yo creo que, bueno, entre esos liderazgos, particularmente el de Merkel, habría que destacarlo por los últimos 20 años. Es que Merkel, además de ser una líder excepcional de la historia de su país, a la altura de Adenauer, por ejemplo, fue una líder excepcional de Occidente. Sí, sí. Sin que hasta ahora se le haya reconocido, hubo mucho homenaje, pero yo digo un reconocimiento más masivo, más al callo de lo fundamental que fue ella, entre otros líderes europeos. Pero ella en particular, tienes toda la razón. Y te acuerdas, bueno, yo a ella la pongo a nivel histórico, ¿sí?, con los más grandes, pero diría que diría que los presidentes tanto de Francia como de Alemania, el compromiso ha sido profundo con el proyecto europeo, todos, sin excepción. Y ahí yo destacaría principalmente a Chirac de un lado y de Merkel del otro, en los tiempos, digamos, más modernos, del 80 en adelante, bueno, Mitterrand también. Pero ese compromiso, porque las instituciones, para mí, aparte del edificio jurídico que estábamos mencionando, también las hacen las personas. Y sin duda, el compromiso profundo de estos fundadores, que sigue manifestándose hasta el día de hoy, es una parte importante que explica el éxito si uno pone todo en una balanza de la Unión Europea. ¿Te acuerdas cuando Merkel estaba cerrando su última semana? Entre las cosas que hizo fue ver a la reina Isabel. Y hizo una gira por Francia donde Macron la llevó a pueblos más pequeños y la gente la vitoreaba. Y eso es algo que nunca se había visto, o sea, con sincero cariño hacia ella. Iba más que la admiración, y ella era una persona muy quitada de bulla. Sí. Hay una cosa porque se nos está acabando el tiempo. Siempre pasa en No Somos Nada. El tiempo que no somos nada. Sí,
como parafraseando a Buddy Richard, ¿no? Decía, tu cariño se me va, nuestro tiempo se nos fue. Pero más allá de eso, sí. Yo sí creo que cuando uno mira a la Unión Europea, la puede mirar con sana envidia, puede mirar muchas cosas que hay que imitar, pero quiero detenerme y voy a aprovechar mi minuto de confianza al tiro en los liderazgos. ¿Qué tan importantes que son los liderazgos para conseguir otras realidades mejores? Y aquí no estoy hablando ni de azules, ni de blancos, ni de rojos, ni de amarillos. Estoy hablando en general. Lo que Europa hizo, reconstruirse después de una guerra, conseguir un pacto de no agresión, que era el pacto de carbón y acero, extender eso a lo comercial y lo político y a lo social, Europa nos lleva a la ventaja que nos lleva, además de su rica historia, en los liderazgos. Y en una cosa que a mí me parece espectacular como chileno, como ciudadano del mundo, la renovación constante del liderazgo. En Europa ser primer ministro 2 o 3 veces se puede hacer en países que tienen parlamentarismo, pero países que tienen elección directa renuevan sus líderes. Y cada liderazgo que aparece a uno lo asombra más. Matices más, matices menos. Son liderazgos templados en la necesidad que tiene Europa de protegerse y de jugar un papel en la historia del mundo. Un conglomerado, no estoy hablando de un país. Y a su vez, cada país, como dije precedentemente, maneja su propia política. Doña Paz. Bueno, para cerrar tu hermoso punto con el cual no puedo estar más de acuerdo, la renovación de los liderazgos permite tener un historial de liderazgos y que no sean solamente las glorias del pasado. Lo cual explica, y aquí está mi minuto de confianza, que los británicos en su mayoría hoy quieran volver a la Unión Europea, como si, bueno, la verdad es que eso se ve bastante difícil, por lo menos en esta generación, pero es notable que a tan poco de haber salido ya quieran regresar. Y mi minuto de confianza es para hacer una pequeña recapitulación de la coronación. Yo personalmente me quedo pensando en la cara del rey Carlos, recién coronado, que no sonríe cuando la corona se la ponen en su cabeza. Qué abrumador que fue eso. Y me quedo pensando porque contrasto en mi mente la foto de su madre, una joven de 26 años, muy hermosa, con la corona, vestida de blanco, realmente perfecta, inspiradora, bella, después de obviamente ella es un reinado de posguerra, inaugurando su reino con mucha ilusión, una joven madre, y luego este rey de 74 años, al cual se le ve abrumado un poquito y como cansado para partir. Entonces, en un reino, como sabemos, que está afectado por la pospandemia, el desencanto con la política post-Boris Johnson y el tema económico también que afecta muchísimo al país a partir del Brexit. Así que yo había pensado que después de haber esperado 70 años su oportunidad, estaría feliz de ser coronado y no lo vi feliz. ¿Qué opinas tú? Me abrió una puerta. Mire, yo tengo 63 años, es de público conocimiento. Un cargo así me abrumaría igual que a Carlos. Una cosa es estar afuera, participar, ir, reemplazar, subrogar, y otra cosa es tener ese poder. Pero además, a Carlos III de Inglaterra le pesó la historia. Cuando usted se pone una corona de esas, toma el orbe y toma los cetros del reino, espero haberlo dicho correctamente, a usted la historia le pesa. Usted está heredando una tradición de miles de años y con un país que espera bien poco de usted, por no decir nada, y con el primer brote antimonárquico en serio que ha habido en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, me corrijo, desde hace mucho tiempo. Bueno, eso va a ser tema de otro programa. Nosotros somos editados por Pablo Bustos. Nuestro querido Jorge está hoy en el comando visual. Le quiero mandar un saludo muy especial a Gustavo. Sí, a nuestro querido Gustavo, te agradecemos todo nuestro trabajo conjunto en No Somos Nada, y a todos los que nos están escuchando. Esperamos que en esta semana, digamos, nos encuentren en las distintas plataformas y nos vemos para un próximo capítulo el próximo jueves. See you later.